Quiero ir a la porción bíblica donde voy a partir para la prédica de esta noche, que se encuentra en Lucas capítulo 1, y voy a leer el versículo 59. Dice así, en el nombre de Jesús: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llama Juan. Versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento, versículo siguiente, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Versículo que sigue, y todos los que le oían, todos los que las oían, o sea, todas estas cosas que acontecían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Versículo siguiente, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y de ahí continúa el versículo siguiente lo que él profetizó. Pero donde me quiero enfocar es en el versículo 66, donde dice: y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En esta porción bíblica se nos relata una serie de eventos muy importantes, muy poderosos, que acontecieron con el nacimiento de Juan el Bautista. Fueron tan grandes, fueron tan extraordinarios, y leímos unos de ellos ahorita en la porción de ahorita que leí, que la gente se asombraba, la gente se estaba atónica, empezó a platicar de eso, como dicen por ahí, se regó la bola, se esparció la palabra, se esparció lo que había pasado, y la gente se preguntaba: ¿quién será este niño? ¿Quién será a causa de todo lo que aconteció cuando este niño nació? Y por eso he titulado el mensaje de esta noche: ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño? ¿Quién era ese niño? Pues Juan. Ahora, claro está que cuando la gente preguntaba acerca de quién era ese niño, esa inquietud que tenía no se basaba en la necesidad de saber quién era físicamente él, quién era él como persona en sí, porque ellos conocían en ese momento precisamente, el padre le dice que se llama Juan, sabían quién eran los padres de este niño. Entonces no querían ellos, no estaban interesados en saber quién era este niño en lo natural, en lo físico, puesto que ya sabían quién él era, sino más bien la incógnita que ellos tenían era acerca de quién era este niño en Dios. ¿Qué representaba este niño? ¿Qué tenía este niño de especial? Puesto que cuando él nació acontecieron toda esta serie de milagros, de cosas maravillosas. Entonces por eso ellos querían saber quién era este niño, qué planes tenía Dios con él. Mira lo que dice el versículo 66 en la Biblia, traducción PDT, palabra de Dios para todos. Dice: la gente se preguntaba: ¿qué llegará a ser este niño? Porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. Entonces, basado en todos estos acontecimientos, la gente mira y dice: algo tiene este niño, algo de especial, que mira todos estos milagros. Y se empiezan a preguntar, y aquí dice: de algo estaban seguros, que el poder de Dios estaba con él. Y cuando me pongo a escudriñar la palabra, yo me doy cuenta que hubo otro nacimiento que se asemeja al de Juan. Como en la palabra encontramos muchas figuras, muchas sombras, muchos tipos de algo que representa algo más. Por ejemplo, el cordero, que representa a Jesucristo. La roca representa a Jesucristo. Entonces aquí yo puedo ver y encontré que el nacimiento de Juan es figura del otro nacimiento. Gloria sea al Señor. Los eventos que tomaron lugar en el nacimiento de Juan, unos acontecimientos similares también acontecieron, valga la redundancia, cuando nació alguien más. Entonces, ¿quién sería que este niño? ¿Qué representaría este niño? ¿Qué figura? ¿De qué manera lo iba a usar Dios? Bueno, miremos tres cosas que acontecieron previo al nacimiento de Juan. Y así de esa manera podemos ver qué figura o a quién representaba Juan. ¿Quién era ese niño? ¿A quién representaba?
Primero vemos de que el nacimiento de Juan se profetizó. Se habló acerca de su nacimiento antes que él naciera. Por eso ahorita está ahí mencionando tres cosas que acontecieron previo a su nacimiento. Y una de ellas fue que se profetizó antes que él naciera, mucho antes que siquiera sus padres nacieran. Isaías lo profetizó, capítulo 40, versículo 1 al 5. Otra cosa aconteció previo al nacimiento de Juan, y es de que un sacerdote tuvo que entrar al templo y presentar una ofrenda para que él naciera. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era la de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías, que era el sacerdote, tuvo que entrar a ministrar al altar, al templo, tuvo que entrar, y después eso conllevó al nacimiento de Juan, porque ahí fue donde el ángel le habló. Entonces se profetizó antes que naciera, tuvo que entrar un sacerdote en el templo para que naciera Juan. Y la tercera cosa que yo veo previo al nacimiento de Juan es de que aconteció un milagro. Tuvo que pasar un milagro para que Juan naciera. Dice Lucas capítulo 1, versículo 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. La madre de Juan era conocida no como Elizabeth, no como la esposa de Zacarías, era conocida como la estéril, porque en esos tiempos era considerado algo demasiado, desprestigiaban a aquellas mujeres que no podían tener niños, lo consideraban que era por causa de un pecado o qué sé yo. Entonces ella era conocida como estéril. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, cuando está ministrando en el templo, dice que el ángel le da una palabra a él y le dice que aunque él, Zacarías, y la esposa Elizabeth eran ancianos, y encima de eso Elizabeth era estéril, aún así les iba a dar un hijo. Entonces ahí vemos tres cosas previo al nacimiento de Juan. ¿Por qué es importante que las veamos? Porque así podemos ver que esas tres cosas se asemejan también al nacimiento de alguien más, para que podamos ver quién es este niño, quién representa a este niño, qué enseñanza nos puede dejar. Entonces se profetizó antes que él naciera. Un sacerdote tuvo que entrar al templo a ministrar, a presentar una ofrenda. Y tercero, sucedió un milagro. Los padres eran ancianos y la madre estéril, y aún así nació Juan. Ahí vemos tres cosas. Entonces, ¿qué otro nacimiento hubo en la Biblia donde estas tres cosas también tomaron lugar antes de que naciera aquello? Entonces, te lo voy a mencionar y tratemos de meditar en la palabra. Ahí en tu casa medita quién puede ser aquello, lo que nació y que es representado en Juan. Romanos 10:19. Aquí va, se profetizó antes del nacimiento. También digo, ¿no ha acontecido esto a Israel? Escucha esto. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahí se está dando la profecía de quién iban a ser. Luego Isaías se atreve a decir, estoy en la nueva versión internacional: dejé que me hallaran los que no me buscaban, y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Entonces ahí está la profecía de que alguien iba a nacer, al igual que Juan, que se profetizó antes que naciera. Ahora es bien interesante que aquí dice, está hablando el escritor romano, dice: primero Moisés dijo esto. Moisés dijo: los voy a provocar a celos con otro pueblo. Y después dice Isaías, se atreve aún más y dice que me van a hallar los que no me buscaban, y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿por qué dice que Isaías se atrevió a decir eso? Porque donde dice la palabra 10:19, Romanos, donde estoy, donde dice pueblo, recuérdate que esos profetas estaban evidentemente con Israel, eran del pueblo de Israel, pero ellos profetizan. Moisés habla y dice: los voy a provocar a hacerlos con otra gente, con otro pueblo. Esa palabra gente significa etnia, raza, específicamente extranjero, alguien que no es judío. Entonces
Entonces cuando Moisés e Isaías van y profetizan al pueblo, dice que Dios se va a buscar otro pueblo. Le está diciendo, va a buscar pueblo que no son ustedes. Les va a mostrar la gloria a gente que no son judíos. Entonces ahí va la profecía acerca de quién iban a ser. Al igual que Juan, ya te está dando una idea quién es. Segunda cosa, igual que Juan, que un sacerdote tuvo que entrar en el templo para que pudiera nacer, igualmente aquí vemos el sacerdote entrando en un templo para que naciera aquello de que estamos tratando de identificar. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces ahí vemos un sacerdote que tuvo que entrar también en el templo, en el santuario, para que posteriormente se diera nacimiento aquello. Yo creo que si tú lees la Biblia, con el primero ya dijiste quién es. Espérate, di otro más. Y el último, porque para Juan tuvo que haber un milagro para que naciera. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quién es este niño? ¿A quién representa este niño? ¿Qué figura nos da este niño? Porque lo mismo que aconteció con él, aconteció con lo que estamos tratando de ver. ¿Quién nació? ¿Quién más nació a semejanza de Juan? ¿Saben quién fue? La iglesia. Y espero que por lo menos un 99% la haya acertado. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Quién es este niño? Es una figura, es un tipo, una sombra de la iglesia. Entonces, cuando vemos cosas de Juan, representa a la iglesia. Cuando vemos el comportamiento de Juan o cosas que acontecen a Juan, eso representa a la iglesia. Ahora, vimos cosas que acontecieron antes del nacimiento. Te quiero mencionar unas después, o mejor dicho, durante el nacimiento, o sí, después del nacimiento. Mira lo que dice. Mira la semejanza entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de Juan marca el fin de una era. Dice Mateo 11:12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces mira lo que está diciendo. Desde los días de Juan, desde que Juan nació, desde el tiempo que Juan empezó a predicar, desde que ejerció el ministerio, desde ahí algo empezó. Y versículo siguiente dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces Juan marcaba el fin de una era y el principio de otra. Al igual que la iglesia. La iglesia viene a marcar una nueva era. La iglesia viene a marcar una diferencia. Se acaba algo y empieza algo en el momento que la iglesia nace. Cuando nace Juan, provocó que se soltaran lenguas. Porque dice la Biblia, Lucas 1:64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Cuando nació Juan, hubo uno que se le soltó la lengua, porque la tenía, soltó la lengua, no quiere decir que empezó a hablar chisme, ¿verdad? Sino que se había quedado mudo y en ese momento se le fue de vuelta la habilidad de poder hablar, se le soltó la lengua y empezó a hablar de nuevo. ¿Y qué pasó cuando nació la iglesia? Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nada más. Cuando nació Juan, dice Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y cuando nace la iglesia, miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 4, y fueron todos llenos de, al igual que Zacarías cuando nació Juan, fueron todos llenos de el Espíritu Santo. La semejanza más. Otra cosa que aconteció cuando nació Juan, que surgieron preguntas, hubo asombro. Lucas 1:63, y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Lucas 1:66,
Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, cuando nació Juan, se maravilló la gente que estaba ahí y surgieron preguntas. Cuando nace la iglesia, Hechos 2, 7 y 12, versículo 7 y versículo 12, Hechos 2. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, y ahí viene la pregunta, ¿no son estos galileos todos los que estos hablan? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces, al igual que el nacimiento de Juan, la gente se maravilla y surgen preguntas. De igual manera, cuando la iglesia está naciendo, cuando está pegando su primer grito allá en el día de Pentecostés, de igual manera hubo gente maravillada y de igual manera hubieron preguntas. Entonces, definitivamente, ¿quién era este niño? Este niño era una figura, era una sombra que iba a representar a la iglesia del Señor. Por eso vemos que tres cosas vimos, quizás hay más, pero tres cosas que acontecieron antes que naciera Juan, también esas mismas tres cosas acontecieron antes que naciera la iglesia. Y cosas que sucedieron durante el nacimiento de Juan, también acontecieron durante el nacimiento de la iglesia. No puede ser una coincidencia tantas cosas como que hablaron, se les soltaron la lengua, fueron llenos del Espíritu Santo, hubo asombro, hubo preguntas. Eso pasó tanto cuando nació Juan como nació la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién es este niño? Es una figura de la cual podemos aprender que representa a la iglesia. Entonces, puesto que la Biblia nos da una figura clara de que Juan representa a la iglesia, entonces, como lo mencioné al empezar, estudiando un poquito de Juan, podemos aprender acerca del rol de la iglesia. Si aprendemos cuál es el rol de Juan, aprendemos el rol de la iglesia. Si aprendemos la conducta de Juan, aprenderemos la conducta de la iglesia. Si aprendemos lo que Juan hacía, aprenderemos lo que la iglesia debe hacer, puesto que eso es lo que representaba a ese niño, representaba a la iglesia, algo que iba a cambiar, algo que iba a marcar el fin de algo y el principio de algo. Gloria sea al Señor. Entonces, mira lo que podemos aprender, cosas tan hermosas. Oh, yo bendigo el nombre del Señor porque la palabra del Señor es tan hermosa. Y cuando la escudriñamos, cuando indagamos, el Espíritu Santo nos revela su palabra para nuestra edificación, para que nos pueda guiar, para que nos pueda instruir. Y ese es nuestro manual, nuestra guía, la bendita palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Si tú puedes bendecirlo ahí donde estés, hazlo. Gloria sea al Señor, porque Él es bueno, porque Él es digno, porque su palabra es eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, algo que quiero ver, Mateo capítulo 14 versículo 2. Mira la conducta de Juan. Algunos pensaban que Jesús era el bautista, era Juan el Bautista, porque, escucha esto, porque los poderes se movían en Jesús, se habían movido en Juan. Entonces, ¿qué aprendemos de Juan? Porque Juan es una figura de la iglesia, representa a la iglesia. Y aquí vemos que dice la Biblia que la gente pensaba que Jesús era Juan, pero ¿por qué lo confundían? Dice aquí, porque los poderes que se movían en Jesús se habían movido en Juan. Entonces la gente se daba cuenta que lo que hacía Juan era lo que hacía Jesús, y por eso lo confundieron. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la manera de conducirnos debe ser como la de Cristo. Entonces, lo que aprendemos es de que nosotros nos debemos de conducir como Cristo se condujo. La gente decía, de plano es Juan. Pensaba que Juan era Jesús, que había resucitado, que Juan había resucitado y ahora era Jesús. ¿Por qué? Porque lo mismo que Jesús hacía era lo que Juan hacía antes. Y eso nos debe enseñar a nosotros. Nuestro comportamiento no debe ser basado en los artistas, en la gente famosa, en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano. Nuestro comportamiento, nuestra guía debe ser basada en lo que Cristo dice, en lo que Él nos enseña. Así debe ser la manera que nosotros nos conducimos. Gloria sea al Señor. Identidad, qué importante. Veamos la identidad de Juan, porque esa debe ser la identidad de la iglesia. El nombre de Juan significa Jehová es dador de gracia. Entonces Dios estaba hablando, puesto que Juan es figura de la iglesia, Dios estaba hablando que así como Dios estaba dando su gracia con Juan, estaba hablando que venía un tiempo de gracia.
que la iglesia iba a disfrutar de su gracia. Oh, gloria sea al Señor, porque ahora nosotros podemos ser partícipes de la gracia del Señor, y eso debe ser parte de nuestra identidad, de entender que no estamos bajo la ley, que no somos esclavos, sino que vivimos bajo la gracia, bajo la misericordia del Señor. Porque antes decía ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Oh, pero ahora el Señor en su misericordia nos mete en un tiempo de gracia, y ahora Él perdona nuestros pecados. Imagínate si estuviéramos en el tiempo de la ley, yo sospecho que a la mayoría de nosotros ya nos hubieran apedreado. Pero vivimos en un tiempo de gracia, y esa debe ser nuestra identidad: saber y conocer que vivimos bajo la gracia del Señor, bajo su amor y su misericordia. Y mira lo que dice Lucas 1:59. Le trataban de dar otro nombre, pero los padres decían que se llamaba Juan. O sea, Juan significa Dios es dador de gracia. Entonces le querían poner otro nombre, le querían poner Zacarías. Decían, no, eso es, él se llama Jehová es dador de gracia. Entonces la gente trató de ponerle otro nombre a Juan, pero el Padre intercede y dice, no, se llama Juan. Oh, y no importa lo que la gente pueda pensar de la iglesia, así como le querían poner otro nombre a Juan. Oh, la Biblia dice que el nombre se le fue dado por Dios. El ángel de Dios le dijo, le vas a poner Juan. Y aunque los hombres trataron de cambiar el nombre, el Padre dijo, no, se llama Juan. Oh, gloria sea al Señor. Por eso la gente quizás no puede comprender, no puede entender por qué, a pesar de nuestras fallas, por qué a pesar de todos nuestros defectos, ¿por qué todavía permanecemos adorando y alabando a Dios? Y quizás dirás, hipócrita, yo la conozco, que hace 5, 10, 15 años hizo esto, hizo aquello. Pero es que no es eso lo que pasa, que nuestra identidad nos indica que vivimos en un tiempo de gracia, y aunque la gente pueda pensar otra cosa, nosotros sabemos que fue el Padre el que nos dio esa gracia, y por eso permanecemos y continuamos, porque disfrutamos de esa gracia que el Padre nos ha dado. Y otros pueden quizás tratar de cambiarnos el nombre, de sugerir lo que sea, pero somos la iglesia de Cristo que está bajo su gracia, y por eso estamos aquí, no porque seamos perfectos, sino por lo contrario, es que somos imperfectos completamente, pero su gracia nos alcanzó. Pero su gracia fue más grande, porque cuando aumentó el pecado, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando abunda el pecado es cuando más se manifiesta la gracia del Señor. Por eso dice la Biblia que el que más se le perdona, más ama. Oh, y por eso es que a veces no comprendemos. Si yo conozco a él que era tal y tal cosa, y ahora que hace ahí llorando, ahora que hace gritando. Precisamente, querido, es que el que más se le perdona, más ha comprendido la gracia de Dios. Oh, mientras más malvados éramos en el mundo, con más ímpetu, con más fuerza adoramos a Dios, porque entendemos que fue su gracia, que fue su misericordia la que nos alcanzó, y ahora por eso le adoramos y le bendecimos. No porque somos, ay, mi alma alaba a Dios, no porque seamos perfectos, sino precisamente porque somos imperfectos, pero su gracia nos alcanzó. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo soy demasiado pecador, Cristo no me acepta. Ven a Cristo y disfruta de su gracia. Deja que los demás digan lo que quieran decir. Al final la gente siempre va a opinar. Mira lo que dice. Cuando María, recuerda que estamos viendo la identidad de Juan. Dice, cuando María estaba embarazada de Jesús, cuando María, embarazada de Jesús, va y visita a Elizabeth, Juan salta. Estoy 1:44. Mira lo que pasa aquí. Juan está en el vientre de su madre Elizabeth. Y cuando llega María, embarazada de Jesús, dice que Juan salta. Oye, y yo he oído, en inglés es slipped. Imagínate que yo he escuchado de los niños que pegan una patadita, que se mueven, pero de que brinque, de que salta. Pobre Elizabeth. Si yo he escuchado a algunas mujeres cuando están embarazadas, dicen, ay, dicen,
porque se movió una patada, pero aquí la Biblia dice que brincó. Se le ha adherido el alma a pobre Elizabeth de ese gran brinco, porque dice que fue lleno del Espíritu Santo. Pero yo me pongo a pensar que lo más lógico es de deducir de que cuando Juan escuchaba la voz de su padre Zacarías se movía. Cuando su madre Elizabeth se sobaba el estómago, que Juan, formándose en ese vientre, pegaba una patadita o algo así. Pero cuando llega Jesús a su casa, moverse un poco o una patadita no fue suficiente, sino que él saltó. Es que mira la identidad que debe tener la iglesia, que está representada en Juan. Es una figura, porque Juan cuando escuchaba a otras personas se movía, había un cierto movimiento, había cierta reacción, pero nada se comparaba con la reacción que tenía Juan cuando estaba Jesús con él. Oh, gloria sea al Señor. Mira lo que pasa aquí. Esa debe ser la identidad de la iglesia. Hay un problema muy grande que tenemos, que nos hemos vuelto evangélicos idólatras. Y nos vamos detrás del cantante fulano, el músico fulano, el predicador fulano, esto y el otro, y hacemos ídolos de aquellos. Pero Juan no se dejaba mover fácilmente por el hombre. Oh, Juan saltaba solamente con Cristo Jesús, gloria a Dios. Cuando Juan se ponía bien inquieto dentro del vientre y saltaba, y como, permíteme poner esa manera, y pasaba algo sobrenatural en él, como que perdía el control un poco, era cuando Jesús estaba ahí, gloria sea al Señor. Bendito sea Dios, porque esa debe ser la identidad de la iglesia. La iglesia no se debe emocionar por un hombre, por una mujer. Yo he escuchado conciertos, he visto, y sale el que canta y pegan un grito. Querido, eso está equivocado. La iglesia debe ser como Juan. Oh, no se emocionó por cualquier persona, pero cuando Cristo llegó, aún no me pregunte de dónde tomó fuerza para impulsarse y brincar. No tenía mucho lugar, estaba dentro de un vientre, pero cuando Cristo llegó, él no se pudo soportar, él no pudo aguantar, hubo una reacción en él. Lo que no hacía Juan cuando otras personas llegaban, oh, lo hizo cuando Cristo llegó. Porque no importa qué tanto recato tú tengas, qué tranquilo tú estés, oh, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, algo pasa. Y eso lo que debe estar en las iglesias, porque Juan representa a la iglesia. No nos debemos emocionar por cualquier persona, por cualquier cosa, pero cuando Cristo está presente, oh, aleluya, entonces sí hay que brincar, entonces sí hay que levantar la mano, entonces sí hay que perder la compostura, entonces sí hay que decir gloria a Dios para siempre, aleluya, gloria sea el Señor para siempre. Oh, gloria sea el Señor. Juan, cuando estaba Cristo, brincaba, aleluya, gloria sea el Señor. Para siempre sea su nombre exaltado. Gloria a Jesús. Continuando con la gloria sea al Señor, la identidad de Juan con la que nos debemos identificar. Esa debe ser la identidad de la iglesia. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: Nel pastel, no. Versículo 22. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién tú crees que tú eres? Y mira lo que le contesta Juan. Versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Llegan y le dicen: hey, tú, ¿eres tú el ungido? ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy. Yo no soy. Entonces, ¿qué? ¿Eres tú el profeta? Tampoco soy el profeta. Entonces de plano eres Elías. Tampoco soy él. Y entonces, ¿quién eres pues? ¿Por qué andas haciendo lo que andas haciendo, bautizando a la gente? ¿Quién tú eres?
Oh, y Juan pudo haber sentido la presión de decir, bueno, pues yo, ¿verdad? Soy hijo de fulano, hijo de sultano. A mí se me ha confiado, he andado predicando por aquí. Pudo haber llegado esa presión a Juan de tratar de echarle salsa a los tacos. Porque nos llega la tentación cuando nos empiezan a preguntar, ¿y cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Y cuántos guitarristas hay en el grupo de alabanza? ¿Cuántos grupos de alabanza tienen? Y cuando empieza, cuando te diga, ¿y cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y como que llega un poquito la cosa, como que uno quisiera decir, bueno, la gloria sea para el Señor, pero pues soy evangelista internacional, humildemente. La gloria sea para el Señor, pero tengo 1000 seguidores en Facebook. Llega la tentación, aleluya. Llega la tentación de que a nuestro nombre se le ponga un título para que se oiga así bien cachetón, así bien fornido, bien bonito, bien grueso. Y esa es la idea, porque lo compararon. Ha de haber sido un halago para Juan, que de plano tú eres el ungido. Y Juan pudo haber dicho que sí. Y le hubieran creído, pero Juan, no, yo no soy el ungido. Entonces el profeta, tampoco el profeta. Entonces seguro tampoco. Entonces tú, ¿quién eres? Mira cómo debe reaccionar la iglesia. El problema es de que la iglesia hoy anda buscando títulos, reconocimiento. Lo que andamos buscando muchas veces es que nos digan, qué tremendo, no hay otro como tú, no hay otro como vos. There's nobody like you. Ain't nobody got it the way you got it. Y queremos que nos pongan ahí ante nuestro nombre otra cosa para que se mire así bien bonito. Pero Juan, gloria sea al Señor, Juan dijo, yo solo soy una voz. Yo solo soy una voz. Yo no buscando títulos. El que me quiere decir lo que me diga, pero eso sí no es, te digo, yo no soy el ungido, yo no soy Cristo. El ungido no es otro. Yo ¿sabe lo que soy yo? Yo solo soy una voz. Yo solo soy un portador de la palabra. Yo solamente soy alguien que anuncia lo que Él hace. Oh, gloria sea al Señor. De eso tenemos que aprender, iglesia amada, a olvidarnos de los títulos para que nos miremos importantes, de poner tanta cosa para que nos miremos como que nosotros somos lo importante. Pero Juan sabía su identidad, Juan conocía su lugar. Juan no le importaba títulos ni lugares. Él dijo, yo no soy, yo lo único que soy una voz que clama. Y Jesús dijo, de cierto los digo que no hay otro nacido de mujer más grande que Juan. Y ese hombre que era el más grande según Cristo, no según la noticia fulano, según sultano y mengano, según Cristo, no había nadie más grande nacido de mujer que Juan. Y ese hombre dice, yo solamente soy una voz que clama. Yo solamente no soy importante. El importante es Cristo, gloria sea al Señor. Mira lo que dice Juan hablando, Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Versión NTV, nueva traducción viviente. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Aleluya. La iglesia va al revés. La iglesia cada vez quiere tener más importancia y le estamos dejando menos importancia a Jesús. Pero Juan sabía, Juan decía, yo solo soy una voz. Y él entendía, decía, ¿sabes qué? A mí me conviene menguar y que Él sea el que crezca. A mí me conviene, mira lo que dice, Él debe tomar cada vez más importancia y yo menos. La iglesia debe comprender esto, alabado sea Dios, que cada vez más la importancia se le da a Cristo y nosotros menguamos. Dice, cada vez Él debe llevar más importancia y más gloria y yo menos gloria. Oh, gloria sea el Señor. La identidad de la iglesia debe ser esta, es saber quién es, saber cuál es su lugar. Oh, aleluya, de no necesitar, de no tener el hambre de reconocimiento, el hambre de título, sino humillarse y decir, oh, que cada día más Cristo se lleve la gloria, que cada día más Cristo alumbre y yo me haga más para atrás, que cada día más Cristo se haga más grande y yo más chiquito. Esa debe ser la identidad de la iglesia, que cada día Él la
la gloria y que nosotros menguemos, que nosotros nos humillemos. ¿Hasta cuándo vamos a andar buscando reconocimiento, título, y nos vamos a recordar que somos la iglesia y que la gloria y la honra se la lleva Él y únicamente Él, y que eso nos conviene, querido? Gloria sea a Dios para siempre. Gloria sea al Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a comprender quién era este niño, quién era Juan, cómo él se comportaba y cuál era su identidad, porque así nos debemos de comportar nosotros como iglesia y así debe ser nuestra identidad. Ahora, Juan predicaba. La Biblia dice que Juan era una voz que clamaba. Entonces Juan tenía que predicar. Juan tenía un mensaje que dar. Juan no se podía llamar a sí mismo una voz que clamaba, un predicador, y no predicaba. Hoy nos llamamos predicadores y nos ponemos títulos de evangelista internacional, intergaláctico, porque predicamos un par de veces y esas 2 veces una prédica nos salió más o menos. Entonces no tenemos ni qué predicar. Juan era predicador, tenía que tener un mensaje. Iglesia, eso nos dice que tenemos que tener un mensaje. No puede ser parte de la iglesia de Cristo y no tener un mensaje. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo y no conocer la palabra del Señor. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo y no tener nada que hablar. Juan 1:23 dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Hablaba. Ahora, me llama la atención. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. Hace muchos años un hermano me dijo, tratando de poner en mal a su pastor. Eso fue hace muchos años. Me dice, yo creo que me dijo 12 o 14 años. Tengo 12 o 14 años de estar en la iglesia y nunca me han puesto a predicar. Me dice, ¿puede creer usted? ¿Y por qué estás esperando que te den un púlpito para predicar? Tantas esquinas. Ahorita no podemos salir. Pues pon Facebook Live, a lo mejor alguien te mira. Nomás asegúrate de leer la Biblia y que no vas a hablar locuras. Juan se puso a predicar en el desierto. Aleluya. Mira lo que dice Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Mira la estrategia de mercadotecnia que tenía Juan: predicar en el desierto. Pero dice la palabra que la gente salía de todos los lugares y se iba al desierto a escuchar a Juan lo que tenía que decir. Sé que a veces tengo el honor y el privilegio de unos siervos de Dios que sintonizan para escuchar la prédica, y si de pura casualidad hay alguien o lo llega a escuchar, yo quiero decirte, siervo, sierva de Dios, sigue predicando la palabra. Aunque tú no mires frutos, aunque tú digas tengo años predicando y no avanza la obra, sigue predicando. Sigue predicando, porque Dios respalda a los que llama. Dios llamó a Juan y en el desierto, ahí predicaba Juan en el desierto, y Dios hacía que la gente saliera de donde estaba para poder llegar a donde Juan. Oh, gloria sea al Señor. Escucharlo. Juan no andaba buscando a la gente, sino que la gente iba a buscar a Juan. Ahí en el desierto él predicaba y ahí llegaba la gente a buscarlo. Oh, eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia: predicar la palabra del Señor, predicarla a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra del Señor, porque Dios sabe quién la necesita y la palabra del Señor no vuelve vacía. Por favor, no deja de buscar. Es que yo solo quiero la televisión, solo quiero la radio. A mí solamente si hay por lo menos cierta cantidad. Ojo, cuando mira, ahí se mira quién tiene llamado de Dios.
Cuando tú predicas abajo de un palo, puedes estar predicando donde no hay gente, pero Dios va a hacer que la gente llegue si tienes un llamado. Y si no tienes un llamado, tú puedes pagarle a Facebook para que promuevan tu página, puedes pagarle a Instagram para que promuevan tu página, puedes pagarle a YouTube para que promuevan tu página, pero así solamente lo estás haciendo con tu propia fuerza. Pero cuando lo hacemos confiando en Dios, oh aleluya, tú puedes estar en medio del desierto, tú puedes estar en un lugar donde nadie conozca, tú puedes estar en un lugar solitario, pero mientras esté predicando la palabra, Dios va a hacer que le va a poner en el corazón a la gente decir, allá tengo un siervo, una sierva, nadie ni sabe que existe, pero te voy a llevar allá y ahí vas a ser edificado y vas a ser bendecido, porque el que Dios llama, Dios lo respalda. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Juan predicaba, y Juan predicaba en el desierto. Y mira de qué predicaba, porque eso es lo que debe predicar la iglesia, querido. Mira, Juan predicaba del arrepentimiento. Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la primera prédica de Juan, ¿sabe de qué se trató? Del arrepentimiento. Cuando Juan abrió su boca y soltó la primera prédica, ¿sabes cuál fue el tema? Arrepentíos. Entonces la iglesia debe predicar del arrepentimiento, pero hablar de la gente que se arrepienta, muchas se ofende. La gente cuando Jesús le decía, ¿y nosotros de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos, y siempre ponían excusa. Y tristemente la iglesia en muchas partes ha dejado de predicar del arrepentimiento. Y Juan representa a la iglesia, y lo primero que Juan predicó fue el arrepentimiento. Tenemos que seguir predicando y predicar que hay que arrepentirnos. Ay, pero es que si hablamos de eso, si apenas tengo 2 o 3 viewers, 3 que miran, ya si empiezo a hablar del arrepentimiento, hasta esos 3 se van a ir. Tú predica, Dios sabe a quién va a poner a escuchar ese mensaje. Hay que predicar de arrepentimiento. Otra cosa que predicaba Juan, Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, ¿cómo es que la gente iba y quería que le perdonaran sus pecados? Porque Juan les había hablado de sus pecados. Porque yo no voy a querer que me perdonen de un pecado si yo no creo que es pecado. Entonces, ¿por qué la gente se arrepentía de sus pecados? Porque Juan les preguntaba de sus pecados, les predicaba acerca del pecado. La iglesia de Cristo debe predicar en contra del pecado. Yo sé que no es popular, y yo sé que en muchos lugares, y pareciera cómico, pero es cierto, en muchos lugares es prohibido mencionar la palabra pecado. Es pecado mencionar el pecado. Pero la iglesia debe identificarse con Juan. Juan predicaba en contra del pecado. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces la prédica de Juan, que debe ser la prédica de la iglesia, habla, exhorta, insta a que demos frutos. La iglesia debe dar frutos, frutos de arrepentimiento. Que se note, que se vea, que hayan frutos de que nos ha calado la palabra, de que ha habido un cambio en nosotros. Tenemos que dar frutos. Perdóname, pero como iglesia a veces nos llenamos la boca de decir, bueno, yo soy cristiano desde 1324. Casi que dices que tú te sabes el himno que cantó Pablo y Silas en la cárcel. Pero eso es señoría, pero no hay frutos. Y el problema es que a veces la iglesia, los miembros de la iglesia, queremos privilegios por señoría. Y los privilegios no son por señoría, por fruto los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos en la iglesia y sin frutos. Como aquella higuera que dio Jesús, mucha hoja. Oh, hojas sí, hojas tenemos en abundancia, pero frutos poquitos. Y como iglesia debemos dar frutos. Oh, yo creo que si poquitos comparten la palabra, hoy menos, ¿verdad? Pero gloria sea a Dios, me gozo.
¿Sabe qué es lo que pasa a veces? A veces no han dado fruto a las personas y ya se les quiere poner en privilegios. Y ese es un gran error, un gran error. Y aún más grande cuando se les quiere dar privilegio a las personas para que se queden ahí en la iglesia. Qué error más grande. La Biblia dice: no un neófito, no alguien inexperto. Yo he oído personas que dicen: hay que darle su privilegio para que se motive, para que... ¿Cómo va a ser eso? No, si dio fruto, si está dando fruto, entonces que ministre. Por eso es de que se oyen unos, perdóname, se oyen unos disparates a veces que habla la gente. ¿Por qué? Porque no hemos dado frutos. Y lo más triste, lo doloroso, es de que muchos que están en posiciones de liderazgo no han dado fruto. Y están enseñando a otros. Que Dios nos ayude. Otra cosa que Juan Bautista, de la que Juan predicaba, que la iglesia debe predicar, escucha lo que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan predicaba del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia debe seguir predicando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hoy tenemos clases de cocina, clases de pintura, tenemos clases de música, tenemos clases de esto, clases de aquello. Y qué bueno, qué bueno. Pero se nos ha olvidado enseñar del Espíritu Santo. Entonces tenemos en la iglesia gente que es buena para pintar, gente que es buena para tocar, pero están secos, no tienen el Espíritu Santo. Y debemos de predicar del Espíritu Santo. Hoy en la iglesia mucho, y estoy hablando en un lugar, en una locación, estoy hablando en la iglesia de Cristo, porque Juan representa no a un ministerio, representa a la iglesia de Cristo. Y tenemos mucho humo, mucha luz, mucha bulla en las iglesias, pero poca presencia de Dios. Pero en parte es porque no estamos haciendo lo que Juan hacía, predicar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es indispensable. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Es tiempo que empecemos a hablar, o si lo hemos hecho, que continuemos hablando de la importancia, de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, clámale al Señor. Pablo, cuando preguntaba a la gente, cuando miraba a la gente, decía: ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? Y nosotros ni sabíamos. Pablo oraba por ellos. Entonces nosotros tenemos que ser tomar la importancia. El bautismo del Espíritu Santo no es bueno, a ver qué día, a ver cuándo. No, es algo que debemos buscar, que debemos anhelar apasionadamente. El Espíritu Santo, querido, no es una opción. El Espíritu Santo es una necesidad. Necesitamos, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Necesitamos predicar que hay un bautizo de Espíritu Santo, que nos llena de su gloria, que nos llena de su poder. Es necesario, es indispensable que hablemos acerca de la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Si no lo has hecho, pídele al Señor. La Biblia dice que anhelemos, que busquemos. El que pide recibe. No te conformes. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mira lo que de Lucas 1:66 que leí al principio. Dice: la gente se preguntaba ¿qué llegará a ser este niño? Porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. Y la gente decía: qué tremendo. Hablaba acerca de Juan. Decía: ¿quién será este niño? Pero era ¿por qué hablaban de él? Porque si algo estaban seguros era que el poder de Dios estaba con ese niño. Y eso representa a la iglesia. Eso significa que si algo debe haber en la iglesia de Cristo, es el poder de Dios. No es suficiente con que pasemos un día buscando unas anécdotas, o buscando en hebreo, en griego,
riego que lo hago y es bueno. Bueno, no uso anécdotas, pero el punto es de que de vale podemos tener mucha elocuencia, si es que la tenemos, gloria a Dios, pero si no hay poder de Dios, no hay nada. Solamente es como símbolo que retiñe, es algo hueco, porque la gente no solamente quiere escuchar palabra hueca, vacía, sino algo que lleva del Espíritu Santo. Oh, porque necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Decían, algo grande está haciendo Dios con este niño, porque el poder de Dios está con él, y el poder de Dios debe estar con la iglesia. Gloria sea al Señor. Por eso como iglesia nos estancamos, no avanzamos. Y ponemos canal de televisión, canal de radio, y ponemos esto y ponemos aquello. Y qué bueno, eso es bueno, hay que hacerlo. Pero si no hay Espíritu Santo, en balde vela la guardia si Jehová no vela. Mira lo que dice Marcos 1:7. Y predicaba Juan, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mira la predicación de Juan. Juan decía, el que viene tras de mí es poderoso. Pero Juan hablaba del poder de Dios. Juan hablaba de que servimos a un Dios poderoso. Juan hablaba y decía, o yo les estoy hablando ahorita, pero atrás de mí hay uno que es poderoso. Atrás de mí viene alguien que es poderoso, que Él es antes que yo fuera. Él es grande, Él es poderoso. Como iglesia en estos tiempos debemos levantarnos y hablar de ese Dios poderoso. No servimos a un Diosito, no, servimos a un Dios grande y poderoso. Y como iglesia, al igual que Juan, debemos de hablar y decir, oh, tú me miras a mí pequeño, insignificante, pero detrás de mí hay un Dios que es todopoderoso. Tú me miras a mí sin ninguna importancia, pero quiero decirte que tú me ves a mí nada más, pero hay alguien que tú no ves que está detrás de mí, y Él es el todopoderoso. Debemos de hablar de ese Dios poderoso. Y tú que estás escuchando, déjame decirte que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso. Tú puedes ver al hombre con defecto, pero hay un Dios grande y poderoso. Tiene poder, para Él no hay nada imposible. Él puede hacer camino donde no hay camino. Él te puede ayudar, no importa la circunstancia, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y si te han dicho que ya no hay solución para tu circunstancia, quiero decirte que Cristo, Él tiene la última palabra. Gloria sea al Señor. El tiempo se me está acabando. La misión principal de Juan, que debe ser la misión principal de la iglesia. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 2, ya lo leí. Versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Sabes cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de Juan? Anunciar que Cristo venía. Eso es lo que decía. Él salía y hablaba de, prepárense, alístense. Él venía abriendo el camino, abriendo la brecha para que Cristo viniera. Entonces, la misión de la iglesia no la podemos perder de vista. La misión de la iglesia debe ser hablar de que Cristo viene. Pero hoy tenemos, ay Dios mío, tenemos conferencia de esto, conferencia de aquello, conferencia del otro. Y qué bueno, lo hacemos aquí, lo vamos a continuar haciendo. Pero a veces hemos perdido de vista la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es hablarle a la gente que Cristo viene. La misión de la iglesia es avisarle a la gente que Cristo viene, que las profecías se están cumpliendo, que Él viene por su iglesia. Gloria sea al Señor. Es la misión de la iglesia. No es comprar edificios grandes, y qué bueno, gloria al Señor, magnífico cuando se consiguen, que Dios le dé a aquellos que todavía no lo tienen, que no lo tenemos, gloria sea al Señor. Pero la visión número uno no es tener un grupo, ya tenemos 2 en el grupo de alabanza, ahora ya tenemos 4, ya tenemos 5, ahora ya hay 5 personas, ahora ya hay 10, ahora hay 20. Ese no es el propósito principal. El propósito, la misión de Juan era, decía, alístense porque viene Cristo, prepárense porque viene el Mesías. Y el deber de la
la iglesia es anunciar, proclamar con voz en cuello y decir: Cristo viene pronto. Oh, hay que arrepentirnos, hay que buscar a Él. No hay tiempo de estar perdiendo. Estamos viendo las circunstancias que hoy mismo estamos atravesando y tenemos que arrepentirnos, y esto nos está gritando que Cristo viene pronto. Preparémonos, alistémonos, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, suena la trompeta y el que no estaba listo se queda. Prepárate, Cristo viene. Esa es la misión de la iglesia: anunciar, preparar el camino, que Cristo viene. Gloria sea al Señor para siempre. Para ir terminando, mira lo que dice Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Escucha lo que dice. Y habían seguido a Jesús. Habían escuchado a Juan, pero siguieron a Jesús. Entonces ellos oyeron de Jesús, entendieron quién era Jesús por medio de Juan, pero no siguieron a Juan, siguieron a Jesús. Y eso es algo bien importante, que como iglesia debemos enseñar a que no pongan la mirada en nosotros, sino que sigan a Cristo, que pongan la mirada en Cristo. Nosotros hemos fallado, fallamos y fallaremos porque somos humanos, pero Cristo nunca falla. Juan se aseguraba de decirle a la gente: no, yo no soy, miren, vayan allá. Y aquí me llama la atención, porque dice la Biblia que Juan tenía sus discípulos, y cuando Cristo vino, unos discípulos se fueron con Cristo y otros se quedaron con Juan. Aquí nos está hablando del arrebatamiento. Juan estaba con sus discípulos, estaba un grupo con Juan. Y cuando Cristo vino, un grupo se fue con Jesús y otro grupo se quedó con Juan. Mira qué triste. Y nosotros debemos de aprender y entender que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Debemos seguir al Señor Jesucristo y estar preparados para cuando Él venga. No nos quedemos acá, nos tenemos que ir con Cristo. Gloria sea al Señor para siempre. Mira lo que dice Mateo 21:32, y aquí termino. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Mira qué interesante. La gente de prestigio, la gente importante, no creyó a Juan. Pero dice que las rameras, los despreciados, vinieron a él. Ellos sí le creyeron. Yo quiero hacerte un llamado, que no importa la circunstancia, la posición que tú tengas, tú te entregues a Cristo. Entrégate a Cristo y prepárate, estate preparado, porque Él puede llevar a su iglesia esa trompeta final. El arrebatamiento puede suceder en cualquier instante y debemos estar preparados. Qué triste que la gente importante, la gente de título despreciaron. Pero cuando despreciaron a Juan, despreciaron a Cristo. Porque dice Lucas 7:30: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, al despreciar a Juan, dice que despreciaban a Dios. Y cuando nosotros despreciamos a la iglesia de Cristo, quien estamos despreciando es a Dios. Cuando tú rechazas esa invitación, quien tú realmente estás rechazando es a Dios. Querido, no rechaces a Dios. Cristo viene pronto. Es un gozo compartirte la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y con la ayuda del Señor, mañana a las 6 en punto.